nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía. Muchos acabaréis de regresar de las vacaciones. No tengáis mala predisposición, no vengáis con esto que ahora llaman los psicólogos el síndrome postvacacional. Es una suerte tener trabajo. Habéis vuelto porque os fuisteis. Quizás algunos no pudieron irse porque no tenían o dinero o tiempo para marcharse de vacaciones. Nos hemos ido, hemos regresado. Vamos a dar gracias a Dios porque hemos podido descansar, reponer fuerzas para empezar el curso, el nuevo curso que ahora afrontaremos, con el deseo de confiar en el Señor. Hoy nos habla el Evangelio de la virtud de la humildad que nos lleva a obedecer, a escuchar a aquel que nos ama tanto hasta el punto de permitir que su Hijo muera en la cruz y por lo tanto a ser fieles a su voluntad. Vamos a dar gracias por tantos dones como hemos recibido del Señor y le pedimos perdón por las veces en las que no hemos confiado en su palabra. Guardamos un momento de silencio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Como la mayor parte de vosotros sabéis, esta parroquia fue encomendada a los franciscanos de María y por lo tanto los sacerdotes que dirigimos la parroquia pertenecemos a esta nueva familia religiosa que se enmarca dentro de esa corriente espiritual que es la de aquellos que sienten la llamada del Señor a seguirle, de forma que quieren vivir los tres grandes consejos evangélicos, que son el consejo evangélico de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. Esos consejos evangélicos, que todo cristiano tiene que tener en mente, puesto que los vivió Cristo y Él es el modelo para todos nosotros, independientemente de cuál sea tu estado dentro de la Iglesia o tu vocación. Puede ser vocación sacerdotal, vocación de consagrado o vocación familiar, independientemente de tu vocación, Cristo es tu modelo y Él vivió estos consejos evangélicos. Pues los consejos evangélicos nosotros los asumimos por medio de ese vínculo tradicional que son los votos. Pero el consejo es el mismo, pobreza, castidad y obediencia. Y el Papa San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Vida Consagrada, dirigida para los consagrados, les decía que, siendo importante el consejo evangélico de la pobreza, ¿quién de nosotros no se escandalizaría de ver a un religioso que lleva, por ejemplo, un automóvil que no se corresponde con su condición? Puedes comprarte un coche que te sirva para viajar, pero que no des escándalo. Y que decía el Papa Juan Pablo II que el religioso tiene que vivir también el consejo evangélico de la castidad,
¿Quién de nosotros no se escandalizaría si viera a un sacerdote, a un religioso o consagrado que no vive esa castidad que debe vivir para imitar a Cristo? Pues decía el Papa que, siendo importantes esos consejos, ninguno de ellos tiene la misma importancia que el consejo evangélico de la obediencia, porque es, sin lugar a dudas, el principal consejo que Cristo vivió. La principal virtud de Cristo fue la de que en todo momento fue un hijo que quiso hacer la voluntad de su Padre Dios. Por eso se ofrece Él a su Padre Dios y se encarna, asumiendo nuestra condición humana sin dejar de ser Dios, para liberarnos del pecado. Porque sabía que Dios Padre sentía el dolor grandísimo de ver cómo sus hijos sufrían. El Hijo, Cristo, se ofrece para encarnarse y salvar a los hombres. Por eso, queridos amigos, tanto consagrados como sacerdotes, como laicos y seglares, tenemos que tener siempre presente en nuestra retina que imitar a Cristo implica, ante todo, obedecer a Dios Padre. Nosotros creemos en un Dios que es amor. Sabemos que Dios, que nos ama, solo quiere lo mejor para nosotros y que, por lo tanto, aunque a veces obedecer cuesta, a Cristo también le costó. San Pablo escribe en una de sus cartas y dice que Cristo aprendió sufriendo a obedecer, porque no es fácil obedecer, porque es sufrir, es ir en contra a veces de tu yo. Recuerdo haber leído a un teólogo que decía: vivir el voto de pobreza es duro, porque tienes que entregar tus bienes materiales. Vivir el voto de castidad es difícil, porque tienes que integrar en tu vida de esa manera los afectos y sacrificarte. Es difícil, pero vivir el voto de obediencia es mucho más difícil, porque te implica toda la persona, todo tu yo. Implica que no solo le das a Dios tu dinero o tus afectos, le das también tu yo, tu voluntad, tu deseo, por tanto, de hacer aquello que Él te pide. El voto de obediencia, el consejo evangélico de la obediencia, nos anima a todos a confiar en Dios, en un Dios que es bueno, que nos quiere, que nos ama y que no te ha dado la libertad para después quitártela, sino que te ha dado la libertad para que, siendo libre y ejerciendo bien esa libertad, puedas ser plenamente feliz. Y no se puede vivir la obediencia, no se puede ser plenamente libre y por lo tanto feliz si no vivimos la virtud de la que hoy nos habla el Evangelio, la humildad. La humildad son como los cimientos que ayudan a que el edificio no se hunda. Si yo soy una persona humilde, si yo soy una persona que se fía de Dios, cuando Dios me pida algo, aunque no lo entienda, lo aceptaré. Aunque me duela y me cueste, como a Cristo, que dice San Pablo que aprendió sufriendo a obedecer, lo aceptaré porque me fiaré de Dios. Por eso, queridos amigos, es tan importante esta virtud de la humildad, que nos enemista y nos enfrenta con la figura y con el ejemplo y la forma de comportarse del demonio. Si el demonio se rebela contra Dios, si el ángel más bello, según nos transmiten las Escrituras, que no es un mito, que es una verdad revelada y por lo tanto tenemos que creer, si el ángel más bello, Luzbel, se rebela contra Dios por soberbia, nosotros tenemos que imitar a Cristo, que siendo humilde hizo la voluntad de Dios Padre. Imitar a Cristo significa confiar en el Señor, significa saber de quién te has fiado. Tú te has fiado de aquel que te ha dado pruebas más que de sobra para que creas en su amor y te pongas en sus manos. El humilde es aquel que se fía de Dios porque sabe que Dios no le va a engañar, que aunque no comprenda los planes de Dios, echa mano de la fe porque sabe y tiene experiencia del amor de Dios que ha comprobado en su vida. Por eso, queridos amigos, este domingo nos toca preguntarnos: ¿cómo andamos de humildad? Es decir, de confianza en Dios. ¿Cómo andamos de humildad, de confianza en Dios cuando no comprendemos sus planes? O cuando nos pide algo que nos cuesta y nos duele, como perdonar, o como ser generoso con los demás, o como entregarnos a nosotros mismos para ayudar al que sufre. Fíate del Señor, porque te ama y te quiere, te dice que tienes que hacer eso. Ese es el camino que te llevará a ser verdaderamente libre
y por lo tanto a ser mucho más feliz. El humilde que es obediente, el humilde que se fía de Dios, siempre encuentra la felicidad, aunque le cueste, aunque tenga que pagar el precio y no sea fácil de ser fiel a lo que el Señor le dice y negarse en muchos casos a sí mismo. Por eso, queridos amigos, primer aspecto, no podemos vivir la humildad si no nos fiamos del Señor. Segundo aspecto, la humildad tenemos que vivirla también con los que están a nuestro lado, no solo con Dios. Examina y pregúntate, acabas de regresar de las vacaciones. ¿Cuántas veces en el tiempo de verano es cuando más divorcios se producen? Porque hay más roces. En estas vacaciones, ¿has sido una persona humilde o siempre tenías tú la posesión de la verdad? ¿O en toda discusión eras tú el que tenías la razón? ¿No será a veces que te has equivocado? Examina y reconoce si en lugar de humilde has sido soberbio, si en lugar de escuchar con humildad lo que te decían los demás y ayudar para que esa luz que ellos te daban iluminara tu vida, lo que has hecho ha sido rebelarte contra ellos. ¿Has creado unidad o división? ¿Has escuchado o por el contrario has cerrado tus oídos a lo que el Señor, por medio de los que estaban a tu lado, te pedían? ¿Has sido humilde o has sido soberbio? Y en segundo lugar, ¿has buscado la unidad o has roto esa unidad por tonterías? Recordad esa frase que decía Chiara Lubi, la fundadora de los focolares, esa santa, todavía no está canonizada, pero lo será algún día, fundadora de la obra de María. Más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. Obviamente se refiere a cosas que no son trascendentales. No estamos hablando de la dignidad de la persona, ni de la defensa del matrimonio natural. Estamos hablando de que la mayor parte de las discusiones que se producen en nuestro entorno, familia, trabajo, con los amigos, es por necedades, por nimiedades, porque me da por salirme con la mía sí o sí. Pues a lo mejor tienes razón, pero merece la pena. Es tan importante ese asunto para que no cedas. Más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. Siendo humilde, buscando la unidad, evitaremos, por tanto, que la soberbia anide en nuestro corazón y que creemos disensos y rupturas en nuestra familia o donde nos relacionamos. Queridos amigos, empecemos el curso, por tanto, siendo humildes, escuchando la voz de Dios y siendo humildes en nuestra relación con los demás, reconociendo cuando nos hemos equivocado y buscando la unidad, evitando todo aquello que divide y crea, por tanto, fracturas en nuestra familia y en la sociedad. Que el Señor nos bendiga a todos. Nos ponemos en pie. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Mañana retomamos en la parroquia el horario habitual de las misas. Tendremos entre semana 2 Eucaristías, 9:30 de la mañana y 8:30 de la tarde. Y los domingos 5 misas, 9:30, 11:30 que es con niños, 12:30, 1:30 y la de la tarde a las 8:30. Que tengáis una feliz semana y no sea muy dura la vuelta. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre la Virgen que proteja nuestro país y nuestras familias. Salve Regina, Mater